Durante este proceso hay algo que me gustó y que he estado viendo, y es que se grabaron las elecciones de los peruanos en Venezuela y habían miles de peruanos yendo a los centros de votación. Y esto le causó mucha intriga a muchos venezolanos que decían, bueno, pero ¿qué hacen los peruanos en Venezuela? ¿Por qué no están acá? Esos peruanos que emigraron a Venezuela durante los 80 y los 90, tuvieron también familia en Venezuela, se casaron, tuvieron hijos, y ante la crisis que se generó con el chavismo, ellos decidieron no abandonar a Venezuela porque sencillamente la consideran también su hogar. ¿Ven? Entonces hubieron muchos videos de esto, y el venezolano también tiene que quitarse esa condición arrogante, si se quiere. Soy venezolana, pero soy autocrítica, de siempre decir que cuando nosotros recibimos, o sea, generalmente el venezolano en aquellos tiempos no recibió, sino que llegaban migrantes de todas partes del mundo, de Europa, e incluso en la reciente era muchas personas no sabían que habían, y de hecho ahí está la muestra, que venezolanos no sepan que hay peruanos en Venezuela, no porque se hayan ido ahorita, sino porque sencillamente decidieron quedarse porque ya tenían una vida hecha en Venezuela y no pudieron volver a su país porque tenían esposos, hijos, casa, esposa. Entonces, esos peruanos tienen 30 y 40 años viviendo en Venezuela. ¿Eh? Pero sin embargo, los chicos de hoy se sorprenden frente al hecho porque no estaban atentos a lo que está ocurriendo en sus países. El venezolano, más que recibir con los brazos abiertos, era indiferente a la migración que llegaba al país. No todos, pero sí había un sector mayoritario. O sea, además de eso, en aquellos tiempos no habían redes sociales, no habían medios de comunicación. Sencillamente eran asuntos que manejaba directamente el Estado y pues así se quedaban. Venezuela es un país multicultural donde han llegado colonias de todas partes del mundo, diáspora de todas partes del mundo, ¿verdad? Pero muy diferente a la condición que se ha manejado en estos últimos años. Por supuesto que en aquellos años los migrantes eran pocos, pero ya en este siglo estamos hablando de que fuera de Venezuela hay al menos 5 o 6 millones de migrantes venezolanos que han huido de la crisis. En Perú se estima que hay más de 1.200.000, 300.000 venezolanos, y no son estadísticas que sean reales. Hay muchos, también se han viralizado algunos videos donde muchos venezolanos se están yendo. Pero no serán todos, porque también frente a esta crisis hay muchísimos venezolanos que han hecho familia aquí, que han hecho vida aquí y que dicen, no me voy de Perú, quiero estar en Perú, porque aprendí a amar la cultura, porque mi esposa es peruana, mi esposo es peruano, tengo hijos peruanos, me quedo acá. Entonces, con todo esto tenemos que lidiar, Era parte del mensaje que les quería dejar. Sin embargo, también dejar claro, ya que refiero a Venezuela, de que la realidad cotidiana se ve en las calles y no en las redes sociales, no en los medios sociales. Aún cuando se han hecho campañas mediáticas acerca de xenofobia, yo puedo decir y lo puedo corroborar de que en Perú no existe xenofobia. Nosotros vamos a las plazas de mercado, vamos a los malls, vamos a los centros, vamos a las tiendas, vamos a cualquier parte de Lima y de Perú y vamos a encontrar venezolanos vendiendo, haciendo vida, yendo a fiestas, comercializando, haciendo emprendimientos. Esa es la vida cotidiana. Que hayan algunos casos de xenofobia muy puntual no hacen que un país entero sea xenofóbico. Sí, lastimosamente tengo que decirlo, y lo digo también, es una autocrítica, pues uno tiene que ser autocrítico y asumir los errores. Al Perú han emigrado muchos malos elementos que han perjudicado tanto al peruano como a las personas decentes que han venido, y pues evidentemente esto no es que era inevitable, sino que era algo que se veía venir, porque las personas de menos recursos, que son los más excluidos,
no tienen para irse a España, a Miami, a otros países. ¿A dónde van? A los países vecinos. Y si no hay un control migratorio, pues van a venir personas de bajos recursos, pero también personas con una calidad ética, moral muy dudosa, delincuentes, eso se ha visto. Y el peruano, como el venezolano decente, tendría que rechazar eso. El peruano lo rechaza y eso no lo hace xenófobo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra casa. También hablé de ello con relación a las declaraciones de Pedro Castillo. Y lo dije, no nada más Pedro Castillo, cualquier presidente que gobierne, cuidando la integridad de los migrantes venezolanos que están aquí y no sembrando en la población xenofobia, porque ahora sí se puede hacer, sí se puede sembrar xenofobia y eso puede traer también malestar para el Perú y para los migrantes, pues el que esté haciendo las cosas mal, que se vaya del país, que se le aplique la ley, sea de la nacionalidad que sea. Entonces, siempre que se cuiden los derechos de esas personas. Porque y tenemos que ser cuidadosos con eso, no todo es así. Ahora yo les voy a referir a algo bien importante y es que al cierre del día, porque inicié hablando del eclipse y voy a finalizar hablando con el eclipse, al cierre del día, a un vecino que vive muy cerca del lugar donde yo vivo, lo detuvieron. Este vecino es precisamente colombiano, pero con nacionalidad venezolana. Y lo detuvieron por algunos comportamientos que pues no quiero referir por aquí. Pero eso es lo que sucede cuando no existe control. Y es algo que nos perjudica a todos. Nos perjudica a todos. Algunos venezolanos dicen que ahorita Venezuela está muy segura, pues es que todos los delincuentes se vinieron a todos estos países y en ello tiene que tomar cartas en el asunto el presidente Maduro, que a todas estas también no me quiero ir sin referir esto, ¿no? El hecho de que durante el gobierno de Chávez y también de Maduro, y me extrañó mucho porque primera vez que veo de cerca el proceso electoral que vive Perú, incluso hasta extrañé, si les voy a ser sincera, extrañé el Consejo Nacional de Venezuela. Número uno, porque es digitalizado. Ya con la llegada de Chávez, ese sistema escrito de las cajitas donde metes el voto quedó atrás. El sistema electoral en Venezuela se hace de forma digital. No sé ahora porque hace muchos años que no estoy en Venezuela, pero hasta el último momento pues estaba haciendo digital y creo que continúa haciéndose así. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, siempre Chávez y Maduro hablaban de que ningún medio estaba facultado de dar resultados políticos. Nadie debía dar resultados electorales. Entre tanto, el organismo encargado de dar esos resultados, en este caso que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, se pronunciara con el primer boletín. Esto sucedía y es así, pues. O sea, en cualquier país hay un organismo que se encarga de las elecciones y entre tanto ese organismo que es el encargado de dar el boletín de los resultados, pues no se puede decir que un presidente o que un líder político es presidente o no, o es ganador o no. Veo que aquí eso ha creado mucha confusión y que incluso muchos peruanos están súper confundidos y no saben qué es lo que está ocurriendo, porque escuchan lo que dicen los medios, lo que dicen los youtubers, lo que dicen los tiktokeros, pero, o sea, hay que esperar los resultados de la OMPE, los resultados oficiales. Una cosa es lo que dice la página de la OMPE y otra cosa es el pronunciamiento que ellos tienen que hacer y que lo van a hacer seguramente, porque pues ya sabemos, ya conocemos el proceso que se está llevando. Pero sí me resultó extraño el hecho de que el primero en felicitar a Pedro Castillo, extraño no, pero creo que es falta de ética, ¿no? Que tú, como presidente que dices que no eres comunista, que no eres dictador, que eres democrático y que eres garante de la democracia de tu país, Venezuela, tú que siempre has cuidado esos procesos electorales y denuncias a los medios internacionales que tratan de boicotear las elecciones en Venezuela, seas el primero en dar las felicitaciones a un candidato, sea el que sea. En este caso él se dirigió a Pedro Castillo felicitándolo por su triunfo
cuando que aún el organismo internacional OMPE, encargado de dar los resultados oficiales, no había emitido ningún resultado oficial, ningún boletín especial. Asimismo, pasó con Alberto Fernández en Argentina, también felicitando a Pedro Castillo, algunos sectores de la izquierda española. Entonces, si nosotros vamos a hablar de democracia, vamos a decir que nosotros estamos luchando por dar una democracia mejor, no es decirlo, es demostrarlo. Es demostrarlo. Y esto es lo que tiene que ver el pueblo peruano hoy. No se trata de fanatismo político, ni de odio, ni de revanchas políticas. Tenemos que ver que en toda la política está la falta de ética, la falta de ética. Si una persona, tiene que pagar por algo, se le tienen que garantizar sus derechos y que pague, no que se le haga matoneos públicos, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles un poquito todas estas reflexiones, dejando claro que son reflexiones de astrología, cultura y espiritualidad, y pues es parte de mi aporte, de las reflexiones que hago con relación a este proceso electoral que están pasando mis hermanos amados de Perú. Amo a Perú, no como mi segunda patria, como mi patria. Nosotros tenemos a una madre, nuestra abuela, hijos que los educan, que son educados por la abuelita, pues esa es la madre también. Entonces no hay primera ni segunda, hay patria, hay Pachamama. Tenemos que trascender todos estos prejuicios relacionados con nacionalidad, porque Vasudhaiva Kutumbakam, todos los seres somos uno, somos una gran familia, y pues lo que nos diferencia unos de otros no es la nacionalidad, sino son los valores y es la ética.